Mi nombre es Marco Restrepo, para los que no me conocen, residente de oftalmología de la UPB. Y hoy vamos a hablar pues, de las queratitis bacterianas, de qué hacer y cómo afrontarlas, enfocándonos en las alternativas del manejo quirúrgico, teniendo en cuenta pues, que las queratitis que recibimos, sobre todo en el Pablo Tobón, son unas queratitis ya avanzadas, de difícil manejo, que ya vienen pues, con una serie de tratamientos crónicos y nos llegan pues, finalmente a nosotros al servicio. Entonces, ¿de dónde surge esta duda? Por ejemplo, acá tenemos dos pacientes, los dos del Pablo Tobón. El de arriba es un paciente que cada 2 años presenta un ojo rojo aproximadamente desde hace 10 años, un ojo rojo que se autorresuelve y es indoloro, y fue esta vez al servicio porque ese ojo rojo no autorresolvió con el medicamento que él se aplica, que es un esteroide, y se tiñe y el paciente tiene esta úlcera. Y el de abajo es un paciente campesino con un trauma vegetal hace 20 días que no había podido consultar porque no tenía para los pasajes. Entonces surge que, bueno, yo me enfrento a estos pacientes y qué debo hacer. Lo primero que tengo que preguntarme es si lo voy a cultivar. Y si lo voy a cultivar es qué lo voy a cultivar. Luego me va a preguntar si está o no está perforado. Si no está perforado, la pregunta es qué antibiótico previo toma de cultivo le voy a iniciar. Luego es que si está perforado, entonces lo voy a operar. Y si la decisión es operarlo, qué cirugía o procedimiento le voy a hacer y si es adecuado o no una queratoplastia tectónica en caliente. ¿Y por qué entonces el objetivo de esta charla? Porque enviar a un paciente con un proceso infeccioso activo a una queratoplastia va a depender, primero, de la disponibilidad de tejido de manera urgente. Y segundo, se ha demostrado que hacer el procedimiento en un proceso infeccioso activo e inflamatorio reduce hasta el 48% la posibilidad de que ese injerto sobreviva a un año. Es decir, solamente el 48% de los injertos que se hacen en caliente al año son transparentes. Por eso es que había que explorar las otras alternativas quirúrgicas, sobre todo en servicios donde no tenemos la queratoplastia urgente como una posibilidad a la mano. Durante la charla vamos a dividirla en un manejo médico corto, que es de toma de muestra y manejo antibiótico, y quirúrgico vamos a hablar de flap conjuntival, del uso de cianoacrilato, del cross-linking, de la membrana amniótica y por último la queratoplastia. ¿Y por qué vamos a hablar del tema? Porque esto significa 250.000 horas año en Estados Unidos de trabajo. Significa además 135 millones de dólares al año y es la causa de 1.5 a 2 millones de ciegos al año en Estados Unidos. Entonces es bien importante hablar de ese tema. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar de los cultivos. ¿Sirven, no sirven? ¿Cuándo se deben tomar? Yo creo que es una cosa que nosotros tenemos clara en nuestra práctica o que hacemos mucho, que es tomar los cultivos de manera pues lo más pronto posible. Sin embargo, uno se va a la literatura y no es tan claro. En este estudio que cito arriba, que es un estudio de 2019, demuestran que no existen estudios aleatorizados que nos digan que es obligatorio tomar los cultivos. Sin embargo, si uno se va a las guías de la Sociedad Americana, de la Academia Americana, perdón, que salieron en 2018, dan unas indicaciones para realizar el cultivo, que no son todos los pacientes. Son estas 6 que están listadas en este cuadro, que son úlceras mayores a 2 milímetros, que estén ubicadas en el centro, que tengan asociados un melting estromal significativo, no especifican qué porcentaje es significativo, que sean refractarias a la terapia antibiótica empírica, que tengan una cirugía corneal previa, que sean infiltrados estromales múltiples o difusos y que tengan presentaciones atípicas, factor de riesgo para infección amebiana, micótica o micobacteriana. Entonces, según la academia, estas son las que hay que cultivar, no todas. Ahorita vamos a ver de dónde salen estas conclusiones de la guía. Entonces, lo que busco ese estudio que tengo citado es ver qué se hacía. Entonces, consultó a 436 oftalmólogos y de esos, únicamente el 35% cultivaban sus casos de queratitis bacteriana. Esto pues es un estudio en California. Y se justificaban en que el 95% de las úlceras resolvían con tratamiento antibiótico empírico.
Pero ¿de dónde salió esta conclusión del 95%? De hecho, eso está escrito en la guía de la academia. Eso salió de un estudio de 1996 únicamente con 81 pacientes, donde se hacía manejo con cefazolina y aminoglicósido tópico. Y como de estos pacientes, el 95% resolvió con este manejo y sin previo cultivo, esa conclusión está puesta en la guía. Y en cuanto a qué es efectivo y qué no cultivar, entonces para yo cultivar bacterias, debo hacer primero una coloración de Gram o un Giemsia que tiene una sensibilidad del 57 al 67% y cultivar, que esos cultivos tienen una sensibilidad hasta el del 58%. Es decir, sigue siendo bien escaso la sensibilidad de hacer cultivos, que interroga una vez más si tomarlos o no. Para el origen micótico, pues está el KOH, que llega hasta el 99% esa tinción de KOH. Para el cultivo va hasta el 59% nada más. Y para Cantamueva, pues simplemente se le pone calcofluor blanco, que eso pues me va a mostrar. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿O qué es lo que se propone? ¿O qué traigo yo en la presentación? Y es que a todo paciente que nos llegue con una gastritis bacteriana tenemos que tomarle mínimo esto. Pero la idea es tomar todos, estos que están acá. Hacer un Gram para hacer una identificación inicial y una guía inicial de tratamiento. Un KOH en lo que yo voy a diferenciar IFAs, pseudo-IFAs, si están aceptadas o si no están aceptadas. Un cultivo líquido para darle herramientas al laboratorio para ampliar los estudios si lo consideran necesario. Un agar sangre donde van a crecer estreptococos, enterococos, estafilococos y listeria monocitogenes y algunas enterobacterias y también se incluye la cándida. En el agar chocolate van a crecer Haemophilus influenza, Neisseria, meningitis y gonorrea y estreptococo pneumoniae. Y por último, en el saborado nos va a crecer la Candida albicans y el Aspergillus. Entonces, esta imagen que está acá es lo que le vamos a tomar a nuestros pacientes. No me deja pasar la presentación. Ya, bueno. Entonces, y también porque es importante hacer los cultivos, porque también así vamos a conocer nuestra epidemiología local. No encontramos casi estudios que hablen sobre la epidemiología local de aislamientos en cultivos corneales. Sin embargo, está este estudio de la Foscal que se hizo en el 2014. Es un estudio descriptivo retrospectivo que fueron unas muestras del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis, y lo que se encontró en 110 muestras, 74 eran de úlceras corneales, 10 de humor acuoso, 7 de humor vítreo y una era procedente de un botón corneal previo, es decir, de una keratoplastia sobreinfectada. Se encontró que la gran mayoría de aislamientos eran de Gram positivos, 27 hongos y 12 amebas. ¿Qué se concluyó importante para nosotros en este estudio? Que el patrón de resistencia es alto para la levofloxacina, la cipro y la tobra, y que la moxi sigue siendo muy buena porque sigue siendo muy sensible. Ya lo vamos a ver un poco para que eso nos sirva para guiarnos en el tratamiento. Entonces, ¿cómo se encontró sensibilidad al moxifloxacino? Entonces, los gram positivos, hay una sensibilidad del 85.7% y una resistencia del 0% para este estudio. Y en los gram negativos, la máxima resistencia que se encontró fue del 9.1%. Es decir, si tengo una úlcera corneal refractaria y la cultivo y me da un gram positivo, la moxifloxacina es una muy buena opción y también es gram negativo. ¿Cuándo deja de ser buena opción? Es la tobramicina, porque en la tobramicina se encontraron tasas de resistencia del 85% en gram positivos y del 30% en gram negativos. Entonces, si la tobramicina en úlceras corneales refractarias está perdiendo campo por las tasas tan altas de resistencia que presentamos. Y es el único estudio a nivel nacional que habla de resultados de cultivos en muestras corneales. Entonces la gran pregunta es, ¿entonces qué lo va al paciente?
Y la pelea es entre las fluoroquinolonas de cuarta generación y los antibióticos fortificados, pues, o mezclar las dos opciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, ¿qué haríamos según lo que está en la bibliografía? Aquí en este estudio que se fue llevado a cabo en el Bascom Palmer en 2015, lo que querían ver era qué hacían los oftalmólogos y qué hacían los corneólogos. ¿Y por qué lo hacían? Entonces se enviaron 1.700 encuestas que constaba de 18 preguntas y únicamente respondieron 365 personas, de los cuales el 30% eran corneólogos y 70% eran oftalmólogos no corneólogos. ¿Qué encontraron? Que la mayoría veía de 0 a 17 casos al mes. En mayor número los oftalmólogos no corneólogos. Los no corneólogos cultivaban apenas el 36% de los casos, incluso algunos ninguno. Y los corneólogos sí cultivaban del 68 al 100% de los casos de las queratitis que les llegaban a su servicio. ¿Cuál era el motivo para cultivar de ambos grupos? Que eran no respondedores al tratamiento antibiótico inicial o tenían una presentación atípica, teniendo en cuenta y resaltando que los corneólogos tenían el compromiso estromal mayor al 30% como un indicativo de cultivo. ¿Qué antibióticos les daban? A las pequeñas o que eran periféricas les daban moxifloxacino. Y a las grandes, centrales o profundas le daban 2 fortificados. Con mayor frecuencia de esta conducta para los oftalmólogos corneólogos. Y a todos se les preguntó si consideraban que era menos, igual o más efectivo la moxi que la terapia fortificada dual. Y todos pensaron que era menos efectiva dar moxi que fortificados. Por eso la tendencia a usar fortificados en vez de moxi. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar manejo empírico a los pacientes. Lo que decidieron hacer en California, en la Sociedad de Córnea, fue hacer una encuesta a los corneólogos, tanto nacionales como internacionales, ya solamente corneólogos. Y les mostraron esta encuesta. Les pusieron esta foto. Un paciente que tiene, pues, una úlcera con un vértigo corneal central y una hipopia. O sea, un compromiso inflamatorio importante de cámara anterior. Y les preguntaron, entonces, ¿usted qué le daría al paciente? Una fluoroquinolona de cuarta, le daría un fortificado, que podría ser pasolina o banco, o le daría otro. Si lo cultiva o no lo cultiva, por qué escogió el antibiótico que escogió, qué porcentaje de resistencia MRSA tiene en su medio, cuántas córneas infectadas ve en su práctica al mes, en qué país se encuentra y cuántos años llevan práctica. Desde los encuestados que respondieron, casi todos llevan más de 20 años de experiencia siendo corneólogos, y para esta encuesta hubo 2 colombianos corneólogos que respondieron a esta encuesta. ¿Y qué se encontró? Que los nacionales, en este caso Estados Unidos, utilizaban en un mayor porcentaje, un 54% usaban vancomicina y tobramicina, y los internacionales, usaban con mayor frecuencia la moxifloxacina, es decir, la fluoroquinolona de cuarta generación. Y uno se va a ver los modelos de regresión de por qué escogieron estos antibióticos, y los que escogieron la moxi como monoterapia decían que el motivo era que estaba más disponible en el medio y tenía menor toxicidad de superficie, y consideraban que no disminuía el espectro y la cobertura antibiótica. Y los que escogieron la vancomicina como antibiótico fortificado decían que aumentaba la cobertura antibiótica, que en su medio lo tenían disponible fácilmente, y los detractores decían que era muy tóxico para la superficie ocular. En común, todos deseaban tener una mayor cobertura con más frecuencia. Sin embargo, seguía siendo muy subjetivo o muy a criterio del experto qué antibiótico utilizar. En cuanto al uso de esteroides en este tipo de pacientes, usarlo o no usarlo. Esto basado en que la justificación de los que no usan el esteroide es que retrasa el proceso que cronifica el proceso inflamatorio y disminuye la epitelización. Y para eso se llevaron a cabo estos 2 estudios, el SCOT-1 y el SCOT-2, donde se dio moxifloxacino con prednisona o con placebo. Y se midió la agudeza visual, el tamaño del infiltrado a las
3 semanas, a los 3 meses, a los 12 meses inició el tratamiento. ¿Qué encontraron en este estudio? Y qué es importante que tengamos en cuenta, que se rechazaron de este estudio los pacientes que tenían una perforación inminente, que no se podían seguir, que ya tenían historiales de keratitis previas, que tenían muy mala visión y menores de 16 años. Entonces, a ese grupo de pacientes no los podemos incluir en las conclusiones de este estudio, que no se escapen para nada del perfil de pacientes que vemos nosotros. ¿Y qué concluyeron? En el estudio de 3 versus 12 meses, que en los 3 meses no había diferencia. Pero a los 12 meses, los pacientes que tenían úlceras que no fueran por nocardia tenían una línea de visión más recuperada, y los pacientes que tenían una úlcera por nocardia tenían mayor tiempo de curación, había más cicatriz o más leucoma y se perforaban más. Y esto concluyeron que era porque la nocardia tiene un mayor MIC a la moxi. Es decir, que una vez más este estudio se puede extrapolar únicamente si lo vamos a dar con moxi. ¿Y qué concluyeron? Que el esteroide se debe dar para úlceras no nocardia, e incluso hasta tener un estudio con mayor poder estadístico, uno podría no dar esteroide. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula de mi paciente después de todo esto? Este estudio de 2014 son 16 ensayos clínicos aleatorizados que permitieron hacer un metaanálisis, y lo que dijeron fue que los fortificados manejan una alta toxicidad ocular, que la tobra más la cefazolina genera mucha conjuntivitis química, y que lo que tenemos que valorar es la adherencia y la epidemiología local, ya que no hay diferencia en tiempo, perforación y tasas de queratoplastia en los pacientes que utilizan o que se les da, perdón, moxifloxacina o fortificados. Incluso la tabla que está aquí inferior es la recomendación de la academia, que dice cefazolina o vancomicina con tobra-ogenta o moxi. Cualquiera de ellos se podría administrar en estos pacientes. Y dependerá entonces de la epidemiología local, podría iniciar esteroides a las 48 horas de inicio del manejo antibiótico, y el uso de vitamina C y de oxiciclina. Se han sacado estudios muy pequeños de la doxiciclina, pues por su efecto antimetalloproteinasa, y de la vitamina C porque ayuda a la regeneración estromal. En caso de que tenga bacterias multidrogo resistentes, se propone el linezolid, la colistina y el imipene, dependiendo del gram que encontremos. Y la otra duda es si hacer o no hacer lavados con iodopovidona. Esto es muy difícil de concluir porque el estudio que se hizo de la iodopovidona es un estudio muy pequeño, donde comparan iodopovidona con neomicina, polimicina B en Filipinas, es decir, con antibióticos que no usamos para keratitis. Y otro estudio hecho donde comparan el número de colonias crecientes previo lavado de iodopovidona o sin lavado de iodopovidona, no tiene ninguna diferencia. Entonces, ¿qué va a tener la fórmula de mi paciente cuando me llega? Lo voy a cultivar, lo puedo no lavar con iodopovidona, le doy banco más tobramoxi, le inicio esteroides, a las 48 horas, y doxiciclina más vitamina C. Y lo importante es seguirlo de manera estricta, a las 48 horas, a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas y al mes, mínimamente. Listo. ¿Y con qué vamos a seguir? Con el flap conjuntival, que es la primera herramienta con la que contamos en el servicio del Pablo Tobón, al no contar pues con un servicio de córnea de manera urgente. Desde 1958 se está empezando a proponer el flap conjuntival para manejos de enfermedades de superficie, no para keratitis bacteriana. ¿Y cuáles son los beneficios teóricos que tiene el flap conjuntival? Que protege de microorganismos, que al ser peritomía yo disminuyo la vascularización de ese limbo y retraso la vascularización de la córnea, quito el trauma mecánico por el párpado y aumento la penetrancia de medicamentos. Y los detractores teóricos es que a mí me oculta el 100% del proceso, es decir, yo no puedo evaluar esa cámara anterior y esa córnea porque tengo algo que me evita la visualización, no puedo tomar la presión, dificulta las reintervenciones y puede generar una ptosis transitoria. Entonces, históricamente en la literatura se han indicado para diferentes patologías: keratitis herpética, bulosa, neuroparalítica y trauma corneal. Y recientemente, pues viene el interrogante de si usarlo
en las infecciones crónicas, en las perforaciones corneales y en las úlceras marginales, haciendo técnicas pediculadas para las periféricas, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, uno pues, se va un poco a la literatura y hablan que está globalmente en desuso. Y esto debido pues, a la facilidad de algunos países de encontrar queratoplastia, membrana amniótica, pegamentos biológicos y lentes de contacto como procedimientos tectónicos, ¿cierto? O sea, exceptuando pues, este flap conjuntival. ¿Y qué es lo que se encontró? Que sí es bueno el flap conjuntival, sin embargo, la gran mayoría de revisiones son para etiologías no infecciosas, por lo cual es muy difícil, no bacterianas, perdón, es muy difícil extrapolarlo. La gran mayoría de indicaciones para queratitis herpética. ¿En dónde está muy indicado? En todos los ojos que presenten una infección corneal independiente del microorganismo. En pacientes que tengan mal pronóstico visual, con la idea de evitar que ese paciente sea llevado por complicaciones a enucleación o a visceración. Y la gran duda es qué pasa cuando yo cubro y no me doy cuenta que el paciente se perforó. Haciendo pues una revisión más amplia, lo que se encontró es que aproximadamente en el 100% de los casos no es efectiva en queratitis micóticas y bacterianas refractarias, al menos no en la severidad con las que nosotros la vemos, porque es otro factor que dificulta mucho usar estos datos porque son hechos en úlceras que son de una evolución muy corta, sin mucha gravedad. En cuanto a la técnica quirúrgica propuesta en la que más se realiza, es esta técnica donde se hace un flap, un recubrimiento total, que lo que se hace es hacer una anestesia general, se pasa una sutura de fijación limbar de una hora de reloj, se tracciona para exponer la conjuntiva vulvar superior, se hace una inyección de lido con EPI, tratando de hacer una disección de la tenon y de la conjuntiva, una hidrodisección. Se hace un corte horizontal de la conjuntiva, teniendo mucho cuidado con el recto del oblicuo y tratando de dejar a la tenon. Se debe hacer una distancia entre el limbo mayor a 2 milímetros del defecto, o sea, el diámetro corneal más 2 milímetros para que me cubra toda la córnea. Si es una peritomía de 360 grados, se desciende y se sutura. Estas son pues como una gráfica. Aquí vemos una técnica pues ya en fotos y les quiero pues me voy a adelantar al video que me parece importante que siendo lo que tenemos a la mano veamos la técnica. Entonces, aquí están pasando pues el punto limbar de fijación, se hace un debridamiento de esa córnea, aquí ponen una esponja con antibiótico, como ven la evolución de esa córnea es muy temprana, hacen la medición, aquí hacen la hidrodisección con la lidocaína más la epinefrina, hacen el corte horizontal, empezando a hacer disección de tenon, proponen acá en este video hacerlo con vanas, pero aquí lo hacen con esta tijera Westcott. Teniendo pues cuidado de no ir a perforar el flap que va a ser el recubrimiento corneal y llegando hasta el limbo. Aquí haciendo la peritomía hacen un debridamiento mayor del estroma. Pasan al otro lado, hacen la peritomía a 360 grados. Y continúan fijando el flap con puntos epiesquerales limbares. Hasta que finalmente pues quede cubierta toda la córnea. Esa pues es la técnica principal y la que más usamos, pero hay otras. Está el bipediculado, que es esta técnica que está aquí. Se hace la medición, se hace una peritomía de 180 grados aproximadamente la medición que hicimos y se trae ese pedículo, el pediculado que está escrito para úlceras o efectos más periféricos y el avance de la conjuntiva limbar, que como problema no tiene casi soporte
y se tracciona y se retrae con facilidad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo voy a usar el flap? Pues no debería ser la primera opción y debo tener claros los objetivos del procedimiento. Y es mantener una integridad de la superficie ocular, dar un apoyo metabólico y mecánico, teniendo en cuenta que el flap no es un procedimiento tectónico, aliviar el dolor y es una alternativa a la enucleación en los ojos con un pronóstico visual malo. Y se recomienda que en los ojos que tienen perforaciones inminentes y yo no tengo una queratoplastia disponible, que este flap incluya tenon para dar un soporte mecánico y una tensión mecánica más efectiva y que no se me retraiga y dar posibilidad que ese procedimiento, que esa infección se enfríe para llevar a un segundo tiempo quirúrgico de queratoplastia. Tener en cuenta que si el paciente está perforado, un flap conjuntival me va a generar atalamia y va a ser mucho más difícil un segundo procedimiento. Y dejo abierta la pregunta para al final de la presentación y es si es mejor realizarla tempranamente o no. No encontré revisiones que me dijeran cuándo es mejor hacer esta intervención. Lo que sí vi es que casi todas eran realizadas en úlceras con una progresión muy corta y no a lo que acostumbramos a ver nosotros acá. El siguiente tema es el senoacrilato, que es una herramienta muy útil y que podemos tener con gran facilidad en el servicio y que creo que la usamos menos de lo que podríamos usarla. El primer uso en medicina se le dio en 1942 y en córnea en 1968 para una úlcera por moraxella lacunata. Y en este estudio de 2020, que es lo más actual que encontré en la literatura, hablan primero pues que no está aprobado por la FDA, que sin embargo se usa, que teóricamente lo que sucede es que hay unos ésteres en estado líquido viscoso cuando se aplica y cuando entra en contacto con los aniones del tejido, se polimeriza, se solidifica y funciona como un soporte tectónico. ¿Qué buscaron en este estudio? Ver en 67 ojos que se les puso senoquilato por queratitis, por diversos microorganismos, qué pasaba, si les iba bien o si no les iba bien. Y se definió el éxito como un globo ocular intacto que no requiriera una intervención tectónica adicional. ¿Cuándo se dio? Cuando dio un algozamiento o una perforación infecciosa confirmada por cultivos corneales. De las etiologías que se encontraban en el estudio, bacterianas eran 35%, pues que es de lo que estamos hablando. Había 37 perforados, 30 adelgazados, es decir, 55-45%, y el tamaño medio de la perforación era de 3.75 milímetros. ¿Qué se encontró? Que de esos 67 ojos no requirió una intervención adicional del 31%. Requirió más de una aplicación de senoquilato el 30% y requirieron una intervención tectónica el 27%. 17 de esos queratoplastia penetrante y una queratoprótesis. ¿Y cómo se interpreta esta gráfica de supervivencia? Que de esos tres grupos, de los que estaban perforados o adelgazados, tuvieron una efectividad global del 74% a los 10 días, del 64% a los 30 días y del 44% a los 180 días. Teniendo en cuenta que únicamente el 27% requirieron una queratoplastia tectónica posterior. Y acá pues simplemente les traigo las técnicas que proponen para la aplicación. Primero hacer un lavado a un derivamiento de esa córnea, aplicar directamente sanoquilato pues de la jeringa. La otra es con un punch de biopsia de dermatología en el campo quirúrgico estéril que nos ponen sobre el paciente. Hacer esos círculos con ese punch, voltear una esponja, en la esponja poner el círculo de esta tela, poner en ese círculo el senoquilato y aplicarlo sobre la córnea. Y la siguiente técnica es igual que la anterior, pero lo hacen con un catéter infantil, el más pequeño, el amarillo. Y me pareció muy interesante que el senoquilato per se tiene efectos antimicrobianos, inhibiendo gram positivos y no gram negativos. Y esto está estudiado desde 1983, que es el primer estudio que está abajo. Entonces, ¿cuándo usa el senoquilato? Se describe un éxito del 37 al 75% en perforaciones menores de 3 milímetros
teniendo en cuenta y haciendo énfasis en que la tasa de éxito fue mucho mayor en defectos menores de 1.5 milímetros, en las heridas, perdón, lineales de espesor completo con 6 del positivo son muy buenas, son la mejor opción, dan un soporte tectónico y decir al paciente que probablemente vaya a necesitar intervenciones adicionales o varias aplicaciones de senoquilato. Importante también dejarles luego de la aplicación del senoquilato un lente de contacto, porque ese roce pues, del pegante pues, no se lo soporta. Ahora vamos a hablar del crosslinking. Si bien es una opción que no tenemos en el hospital, es una opción que se puede ofrecer al paciente y que se puede discutir, y nace de la irradiación de los hemoderivados. Y es un tratamiento fotoquímico de la córnea infectada y a la vez se estabiliza la matriz con ese anteprocesamiento de las fibras de colágeno corneales. Y pues el término que se utiliza para el crosslinking utilizado en infecciones es el PAC crosslinking, que está indicado en herpes. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la teoría? Que esa luz UV daña directamente el ADN y el ARN viral, perdón, bacteriano, e inhibe la replicación, y esa riboflavina, que es fotoactivada, libera radicales libres, interactúa con los ácidos nucleicos y las membranas celulares, matando las bacterias. El primer estudio que se realizó al respecto fue en el 2012 en unas clínicas oftalmológicas suecas que se incluyeron queratitis bacterianas. ¿Qué tiene de malo el estudio? Que no es un estudio autorizado, que tiene una muestra muy pequeña, pero lo que buscaron fue ver la curación, es decir, que la córnea estuviera epitelializada, en 2 visitas continuas. Fueron 16 pacientes, de esos 16 pacientes, 11 tenían como antecedente el uso de lentes de contacto. Es decir, tenemos que ser enfáticos con estos pacientes con el adecuado uso de lentes de contacto. Y los pacientes veían entre movimiento de manos y 20-150, con un promedio de 2.5 milímetros de medición de ese defecto. Y 15 pacientes sanaron. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta una vez más que todos los pacientes estaban en estadios tempranos y tenían compromiso de las 300 micras anteriores de la córnea, donde se ha visto que tiene mayor efectividad el entrecruzamiento como soporte tectónico. Incluso acá les tengo una foto del estudio. Esta es la úlcera que trataron con crosslinking, pues es una úlcera que no se asemeja a las fotos iniciales que les traje en la charla. ¿Qué protocolo usar para estos pacientes? El protocolo de Dresden, que es el que utiliza para keratoconio progresivo. Se instila riboflavina al punto 1 por 30 minutos y luego se irradia durante 30 minutos más, teniendo en cuenta que se debe desepitalizar la córnea. Y usar o no un protocolo acelerado de crosslinking. Fueron 2 grupos, en este grupo fueron 16 ojos repartidos 1 a 1, y lo que se encontró es que no hay diferencia en actividad en efectividad, y que sí representa menos tiempo. Es decir, que hacer el protocolo acelerado en los pacientes que se llevan a crosslinking por una keratitis bacteriana refractaria, que está definida en este estudio como que no mejoró con antibiótico sistémico fortificado y atropina, es una buena opción. Sin embargo, Cochrane hizo una revisión de los estudios que hay, únicamente 3 son buenos, de esos 3 solamente 2 son aleatorizados, y concluye que no hay evidencia suficiente para recomendar el crosslinking en keratitis bacteriana. Entonces, ¿cuándo darlo? En casos severos y resistentes, con un melting corneal coexistente, idealmente del tercio anterior del estroma corneal, y con el objetivo de retrasar la keratoplastia, y solo en algunos casos evitarla, siendo concordantes con la severidad de las keratitis que vemos en el servicio. Luego traje el uso de membrana amniótica, que también está limitado en las instituciones de la ciudad. Sin embargo, es un procedimiento que no es considerado un trasplante, entonces se puede tratar de llevar a diferentes hospitales. Hay que recordar que la membrana amniótica es una membrana de 0.02 a 0.5 milímetros que tiene un epitelio, una membrana basal y un estroma hipocelular que produce factores de crecimiento. Y lo que se quiere es posicionar una membrana amniótica sobre un defecto corneal. ¿Por qué? Porque este tiene efectos antiinflamatorios, antiangiogénicos, antifibróticos, antimicrobianos y promueve la epitelización. Y puede funcionar como sustrato y como sustituto. Ahorita les voy a hablar por qué como sustituto.
y desde 1997 se ha usado esta opción para defectos de superficie. Este primer estudio fue de 11 pacientes, únicamente 4 infecciosos, 10 corrigieron el defecto, sin embargo no se puede extrapolar porque únicamente 4 eran de origen bacteriano. En este estudio buscan diferenciar, usar una sola capa a una multicapa, perdón, en perforaciones y adelgazamientos estromales. El grupo A es un grupo que no tenía adelgazamiento del estroma, pero un defecto persistente. El grupo B era un paciente que tenía adelgazamiento del estroma o esmatocele, y el grupo C eran pacientes perforados. Aquí usaban una sola capa, aquí usaban 2 capas, y en este hacían un relleno del defecto con capas y suturaban únicamente la capa superior. Y que encontraron que la tasa de éxito total fue del 82.1%, la global, en los 3 grupos, para una tasa significativa del 80% en las perforaciones. Entonces eso deja el interrogante si yo debería usar la membrana amniótica en perforaciones y de qué tamaño. Y según esto, si es mejor hacerlo en paciente en la técnica multicapa, sabiendo que únicamente hubo 5 pacientes perforados en este estudio. Y en esos otros 2 estudios, aquí usaron pseudomona, únicamente en keratitis por pseudomona, y se vio que mejoraba 2 días el dolor al segundo día, se epitelizaba 3 días más temprano, había menor densidad de leucoma y ganaban una línea más de visión. Y en este, comparando la membrana amniótica con el flap conjuntival, no hubo diferencia en la efectividad de los dos, se hizo con 40 ojos y la tasa de éxito fue el 90% para ambos procedimientos. Entonces se puede recomendar el uso de membrana amniótica. Aquí hay la evolución pues, de un paciente luego de una membrana amniótica. Se ve pues que el leucoma sigue persistiendo. Y acá son 3 pacientes, 1, 2 y 3, luego de haber usado la membrana amniótica, viendo que estos se parecen un poco más a los pacientes que vemos en el servicio. Es decir, que ofrecer una membrana amniótica antes de un flap conjuntival es una buena opción, teniendo en cuenta que la membrana amniótica nos permite un poco más de visualización. Entonces, ¿cuándo hay que usarla? Idealmente antes de la perforación, buscando tranquilizar la superficie y frenar el progreso para dar un segundo tiempo quirúrgico. Otra opción que he visto en práctica, pero no encontré estudios, y también invito si alguien sabe o nos puede contar que sabe de la membrana más flap como manejo conjunto. Idealmente, si la córnea está perforada, debe ser un defecto menor a 3 milímetros, y es para evitar un procedimiento tectónico agudo y esperar para enfriar el proceso. Teniendo en cuenta que a todos hay que dar antibióticos durante 28 a 48 horas antes de la membrana amniótica, perdón. Y finalmente, pues hablando de la queratoplastia, es una buena opción hacerla de manera aguda. Pues ya sabemos que si se hace de manera aguda con un proceso infeccioso activo, únicamente el 48% de los injertos va a sobrevivir a un año. Eso es una muy mala tasa. Y el objetivo es restaurar la anatomía, teniendo en cuenta que puedo hacer una penetrante, una lamelar o un parche corneal. Y de todas las queratoplastas que hacen en el mundo, el 20% se hacen por una etiología infecciosa. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de la cirugía? La ubicación, la profundidad y el estado de la cámara anterior para saber qué procedimiento se va a hacer, si un parche, si una penetrante o una lamelar, qué manejo viene recibiendo el paciente, y el donante, el tejido del donante debe ser aún más revisado con mayor, o siendo más estricto, perdón, porque la posibilidad de que se infecte ese botón es alta. ¿Qué se debe hacer o qué se recomienda en la penetrante? Eliminar 1 milímetro más allá del infiltrado. Lo que tiene de difícil la penetrante en el momento agudo es que hay poca tensión corneal, entonces hacer la trepanación es muy difícil, y se recomienda, según los hallazgos, dar antibióticos intracamerales y hacer una vitrectomía anterior a cielo abierto, y no cortar el tejido del donante hasta terminar el receptor, porque se puede encontrar melting que no sea favorable en la lámpara de hendidura, tener que ampliar el tejido resecado, y podríamos perder el tejido donante si se corta antes del procedimiento.
En esta imagen se está viendo el resultado de una queratitis bacteriana perforada luego de una keratoplastia penetrante. Y en este se ve el resultado de una lamelar profunda luego de una queratitis infecciosa con compromiso estromal sin perforación. ¿Qué ventajas están escritas de la lamelar? Que disminuye el riesgo de rechazo y descompresión endotelial, y las desventajas es que si no se hace un derivamiento completo del estroma infectado, pues puede recaer ese injerto y se aumenta el riesgo de hacer neovasos intralamelares. Entonces, ¿qué se recomienda luego de una lamelar? Continuar antibióticos, cultivar lo que se quitó para poder hacer un manejo dirigido, y si el paciente se vascularizó, darle ciclosporina tópica 0.05%, demostrado que disminuye esos neovasos, y la profilaxis antiviral está interrogada hacia darlo en todos los pacientes, que es la tendencia, o darlo únicamente en los pacientes que tienen antecedente de enfermedad herpética. Pero para hacer pues un poquito más fieles a la literatura, en este estudio comparan la lamelar profunda y la penetrante en 61 casos de queratitis bacteriana, usando técnica de lamelar profunda con burbuja de Anwars, profunda manual, penetrante con perforación y penetrante sin perforación. ¿Y qué es lo que encontraron? Que 26 pacientes que se les hizo lamelar profunda, el éxito fue del 84.6%, y de 100 pacientes que se les hizo keratoplastia penetrante fue del 88%, con muchas más recurrencias en la keratoplastia penetrante, 12 recurrencias. Y la supervivencia del injerto fue del 90% para las lamelares profundas y del 78% para las penetrantes. En esta imagen se está viendo un paciente con una úlcera con un compromiso pues estromal completo, sin perforación y un compromiso inflamatorio de la cámara anterior. Luego de la lamelar profunda hay un desprendimiento de la DSM, que es la complicación que más describen luego de las lamelares profundas en esta etiología. Sin embargo, luego de manejo del proceso inflamatorio, ese defecto es corregido y el compromiso de la cámara anterior se soluciona. Y por último, usaron no femtoláser para facilitar lo difícil de la keratoplastia penetrante en los pacientes con infección activa, que es esa poca atención que dificulta la trepanación. Fue un estudio pequeño, únicamente en siete ojos, refractarios al manejo, y se hizo pues una keratoplastia asistida por femtoláser o por femtosegundo. Veían movimiento de manos en el prequirúrgico, 20-30 en el postquirúrgico, y describen en el estudio que facilitó muchísimo más la técnica quirúrgica, porque libera la dificultad de la tensión corneal. Y esta es pues la técnica de la keratoplastia con femtosegundo. Entonces, cuando lo voy a dar, la idea es enfriar el proceso inflamatorio y la carga bacteriana para poder realizar la keratoplastia, sea lamelar profunda o sea penetrante, para bajar la tasa de rechazo. Indicaban perforaciones mayores a 3 milímetros. Si es menor de 3, intentemos las opciones de las que hablamos en la charla. Y otra buena opción en lesiones periféricas es un parche corneal. Muchísimas gracias. Y recuerden que está abierta la pregunta en qué momento es mejor hacer el flap corneal, el flap conjuntival, perdón, si temprano o tardío. Marcos, excelente revisión y pone sobre la mesa una cantidad de dudas que siempre nos tienen frente a estos pacientes. Y aquí, gracias está Mauro, porque ahorita discutamos varias cosas, pero es cierto que es difícil cuando llegan los pacientes ya, como decimos, toreados con varios medicamentos y tomar decisiones desde la parte inclusive diagnóstica. Creo que inicialmente quería hablar de eso, y es que aunque hablabas de la duda de cultivar y teñir o no teñir y todo, yo creo que siempre hay que hacerlo así el paciente venga manejado. Y la razón es que hay un error frecuente en nuestro medio, es que no conocemos también cómo es la flora nuestra, cómo están infectando a nuestros pacientes. Hay muy poquito estudio sobre esto, y creo que eso ayuda también para evaluar cuál es el manejo inicial. Mira que
ahí uno puede escoger qué antibióticos tomar como base inicial de manejo. Bien lo decías, elegir el antibiótico es muy importante, lo fortificado, ya que en este ambiente hospitalario pues es una muy buena idea. Distinto es cuando te llega al consultorio, de pronto es una lesión pequeña, pero la gente ya viene toreado y creo que no se tiene que arrancar con algo más potente y ahí viene el problema del meticilino resistente que lo podemos cubrir más fácil en el hospital mismo. Lo otro, lo de la yopovidona, yo creo que es una buena herramienta, hombre, y si uno la tiene ahí, el paciente lo tenemos, digamos que hospitalizado por las razones que sean, ¿por qué no hacerlo? Es una buena opción. Obviamente en córneas que aguanten, no sea una córnea demasiado delgada, puede ser peligroso. Y ahí viene lo del tema de los antibióticos que tienen también cloruro de salfonio, que terminan estos dos antisépticos, pues el cloruro y la iopovidona, sirviendo para el manejo de la úlcera misma. Yo lo de la idea de la membrana me parece excelente cuando se tiene la opción. Y la duda, y ahí queda como sobre la mesa, es lo del recubrimiento. Lo que pasa es que frecuentemente nos llegan casi que perforados. Ese es Exacto. el dolor de cabeza pues nuestro, que llegan casi perforados un sábado en la noche, un domingo, y ¿qué hace uno? O sea, lo tiene que tectónicamente mantener con lo que uno tiene al frente. Pero claro, hay otras opciones previa y obviamente con un manejo antibiótico adecuado. Mauro, ¿dónde estás? Aquí ya te vi. Yo estoy por aquí. Buenos días. Buenos días, Doctor, buenos Mauro. días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, señor. Bien, doctor, gracias. Me alegra. No, felicitaciones. Me pareció muy puntual, concisa, acertada. La bibliografía que buscaste me pareció muy puntual, muy buena. Bueno, doctor. De la keratitis infecciosa hay mucho de qué hablar. Creo que uno debe manejar un protocolo, así como Carlos lo mencionó, cultivar todos los abscesos que veamos, todas las keratitis infecciosas que encontremos. Se deben solicitar cultivo, antibiograma y es muy importante la valoración clínica de cada paciente, de los factores de riesgo, de las enfermedades de superficie ocular preexistentes, de aplicación de medicamentos previos. La forma clínica de la presentación de la queratitis como tal nos da una información muy valiosa. La historia clínica del paciente, el tiempo de evolución, la profundidad, los medicamentos que se aplicó luego de que comenzó el tratamiento, la queratitis infecciosa, a lo que hace el paciente, las patologías que tiene y la forma clínica del absceso, cómo son los bordes, de qué color es el absceso, la profundidad que este presenta, si tiene o no tiene hipopión, si tiene o no tiene anillo alrededor estromal profundo. Eso no sé si lo mencionaste, hubo un momento en que me salí, que me entregó una llamada importante eh, y excusame pues, pero tuve que contestar. Eh, sí, esa presencia de ese anillo, no sé si lo mencionaste, habla de gram negativos, es muy de gram negativos y hay que tenerlo muy presente. El tiempo de evolución y la agresividad con la que la queratitis infecciosa está afectando esa córnea, todos esos datos nos llevan a tener una sospecha clínica para comenzar un tratamiento empírico mientras mandamos a un laboratorio, ojalá pues reconocido, para, para obtener un agente etiológico. A veces nos quedamos sin agente etiológico, pero yo diría que un porcentaje muy alto en nuestro medio. Afortunadamente, la calidad de los laboratorios de acá son muy buenos y tenemos yo por lo menos personalmente he tenido una buena experiencia con respecto a la consecución de la etiología de cada caso. Todos son muy distintos y el manejo antibiótico particular es muy, muy importante tenerlo en cuenta y enfocarnos también en qué resistencia tiene el microorganismo para hacer un adecuado manejo. Cuando uno llega a un manejo quirúrgico es porque posiblemente ya siente que hay algo que no está funcionando bien, que está fallando en el modelo terapéutico si lo tenemos bien enfocado o que nos llegó en un punto pues de más difícil manejo. El flap conjuntival, del tiempo del flap conjuntival, ¿qué sabe usted de su experiencia?
Yo personalmente, el flap conjuntival, pues trato de no hacerlo como manejo tectónico por muchas razones. Como dice Carlos, una urgencia y mientras consigo una córnea aquí al lunes, pues lo podemos hacer. Pero trato de que no, porque generalmente se convierte en algo más difícil, hacen unas pseudocámaras, se sale todo el contenido del ojo que se viene para la pseudocámara por debajo de la conjuntiva y eso termina pues generalmente en un desastre. Y no tiene un soporte tectónico adecuado. Tampoco utilizo membranas amnióticas. Afortunadamente aquí tenemos un banco, 3 bancos que nos proporcionan tejido de una manera oportuna y hasta el momento pues no he tenido que utilizar membrana amniótica para tal efecto. Considero igual que la conjuntiva no tiene buen efecto tectónico y prefiero utilizar córnea o en su defecto esclera, pero prefiero hacer córnea. Si es posible manejar solamente la perforación y uno hasta 1 milímetro más allá de la perforación, tratando de utilizar trépanos de menor diámetro y no retirar toda la córnea, sino el manejo de la perforación como tal en abscesos que no son muy voluminosos, que no ocupan mucho espacio en la córnea y que tienen alguna perforación o inminencia de perforación. Los injertos conjuntivales, de igual manera, los utilizo. A veces utilizo el Gundersen, pero creo que casi siempre me inclino más por un pediculado vertical, que venga de arriba hacia abajo y que el parpadeo no promueva su desinserción. Ah, con mucha tenon, con poquita tenon, yo generalmente no le reseco mucha tenon, casi que como lo saco de la conjuntiva lo suturo la córnea y generalmente pues han ido bien. Ah, ¿Y cuándo hacerlo? Cuando hay una inminencia de perforación o una falla terapéutica en la que quiera hacerle una biopsia al paciente, aprovecho y le hago un flap conjuntival. Muy bien, Marcos, me parece muy buena tu revisión. Hiciste además énfasis en lo propio, en lo de acá, en lo que hay los estudios colombianos con respecto a, a resistencia antimicrobiana local, que eso me parece muy, muy válido y muy importante. Y, y creo que como conclusión o como punto pues a tener en cuenta, todas las queratitis infecciosas hay que cultivarlas, tratar de no dar esteroides hasta no tener un adecuado agente etiológico claro y un manejo de la infección también clara. Doctor, muchas gracias también por la asesoría. Mauro, una cosa Hola. que se me ocurre con relación a eso, porque bien lo decías y lo sabemos, no hay estudios adecuados. ¿Por qué no hacer una especie de, llamémoslo, multicéntrico y proponer que toda úlcera se cultive y se reporte a Córnea Colombia? Yo no sé, alguien, pero recoger una información actualizada del país que se puede hacer por sectores de cómo estamos. Es que realmente estamos todos viendo una cantidad de pacientes con infecciones, lo estamos manejando, unos van bien, otros no tanto, pero desafortunadamente no tenemos una guía local, excepto lo que mostró el estudio de la Foscal ahorita Marcos, y sé que en Cali también está Blanco ya hizo, y Alexandra hicieron pues su estudio, pero creo que nos falta un poquito más dentro del país, no sé cómo lo ves. No, me parece muy buena idea. Incluso hacerlo local, en los grandes hospitales o clínicas donde recibimos queratitis infecciosa, tener un centro de reporte, la tengo así, me llegó tal, el cultivo dio positivo o negativo. A mí me parece muy válido y muy enriquecedor para nuestra manejo local. Sí, ese Pues es el tema, que eso nos ayudaría mucho a enfocar bien estos pacientes y si nos hace falta. sí, de acuerdo. No sé si hay algún otro comentario, pero lo único que van a echar son felicitaciones. Les recuerdo que ahora les paso el link de la conferencia por si la quieren volver a ver o compartir y que está en el canal de YouTube del staff. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí yo digo solamente felicitaciones por el buen manejo de la conferencia, hombre, Marco. Excelente. Gracias, doctor. Muy, muy bueno. Muy, muy, sí, muy instructivo todo. No sé, si no hay más conferencias, muchas gracias, hombre Marcos, y
Quedamos Muchas en gracias a manos ustedes por la asistencia. de Laura. Pregunta, Buena pregunta, Natalia. Laura. Mauro, ¿dónde envías los cultivos? Generalmente los mando a ProLab. Y cuando tengo un hongo que quiero hacerle, el que le pido antifungigrama, lo mando al CIP. Hace rato no lo he hecho, pues solamente y a modo de, ayer me llegó antier, ayer fue lunes, sí, ayer, llegó un paciente de Montería y desafortunadamente hubo que viscerarlo, pues porque su compromiso que tenía escleral, perforado, ya no tenía iris, no tenía cristalino. Intenté de corazón hacerle una escleroqueratoplastia, pero fue imposible. Y el primer manejo que recibió en Montería fue Wasertrol. Entonces, ahí está la importancia de evitar esteroides al máximo, hacer un manejo adecuado. Eso es lo que hago, los mando todos a... Gracias, Mauro. Gracias, Nati, por tu intervención también. Ahora estamos a cargo de, no sé si es Laura o Andrea. Buenos días, ¿cómo